Es importante esta reforma que se practica al Código Integral Penal, norma que sin duda alguna tipifica y sanciona las acciones u omisiones de los ciudadanos, aquellas que están dispuestas así y sancionadas en este cuerpo normativo. Nosotros creemos que es importante hablar de la responsabilidad de las personas jurídicas y ahí se ha dispuesto en el artículo 49 para reforzar aquello, para reforzar el asunto del comiso también, el hablar de un reemplazo en el numeral 7 y hacer la prohibición definitiva de la contratación con el Estado de aquellas empresas que de pronto han sido vinculadas en actos de corrupción. ¿Por qué digo esto? Porque de acuerdo a la norma, hoy es opcional y habla también de acuerdo a la gravedad del asunto, que el juzgador puede, sin duda alguna, declarar esta inhabilidad de forma definitiva o de forma temporal. Nosotros creemos que más allá de la gradualidad y más allá del tema de si el delito es grave o no, una empresa corruptora, sin duda alguna, debe estar vetada totalmente para que pueda volver a contratar con el Estado ecuatoriano. Nosotros vemos lo que sucede el día de hoy, los sonados casos de corrupción hechos por o interpretados por la empresa Odebrecht, y observamos que la misma empresa sigue en el país, sigue contratando con el Estado ecuatoriano. Entonces, esto creemos nosotros que tiene que ser también materia de la reforma, a esta reforma al Código Integral Penal. En el espacio también de este proyecto de ley donde se habla de la inhabilitación para el ejercicio de la profesión u oficio, donde se está realizando la incorporación y un párrafo en el artículo 65, nosotros creemos que es importante ahí no solamente hablar de la misma inhabilitación, sino también de mejorar el sistema de registro de estos inhabilitados. ¿Por qué manifestamos aquello? Al momento, el Ministerio del Trabajo cuenta únicamente con una base de datos que habla de los inhabilitados para el ejercicio de cargos públicos, pero no habla de aquellos que están inhabilitados para el desempeño de ciertas profesiones que podrían darse en el ámbito privado. Y si estamos hablando de una reforma tan importante, de que tratamos de prohibir o inhabilitar a quienes hayan cometido delitos tan execrables como aquellos que hablan de atentar contra la integridad sexual, yo creo que sí es importante también que esta reforma tome un sentido en aquella especificación necesaria para que se amplíe, digo yo, este sistema de registro que mantiene el Ministerio del Trabajo, para que sea óptima la base de datos y pueda ser analizada y ninguna persona que tiene o ha tenido esta responsabilidad pueda siquiera tan solo ejercer una actividad laboral en el país. Un tema que sin duda alguna en esta reforma es importante, es un tema álgido, pero creo que hay que debatirlos sin miedo, es la despenalización del aborto. Pero creo que hay que iniciar por la voluntad de los ciudadanos, por la voluntad del pueblo ecuatoriano manifestada en las urnas en el año 2008. Y ahí el pueblo fue y consignó su voto en favor del artículo 45 de la Constitución, aquel artículo que habla que el Estado protege la vida desde la concepción. Y esto debemos analizarlo aquí, en este pleno de la Asamblea Nacional, más allá de cualquier ideología política o cualquier inclinación que nosotros podamos tener. Y por eso es necesario también en derecho hacer ciertas puntualizaciones acerca de lo que es el aborto. ¿Qué es el aborto? Es la interrupción del embarazo de forma natural o de forma voluntaria. ¿Qué es el embarazo? El tiempo que transcurre desde la concepción, desde la fertilización hasta que nace la persona. Estos términos tienen que estar bien establecidos. Por regla general, en el Estado ecuatoriano, el aborto es penalizado. Solamente existen ciertas excepciones. Al momento, el tema de que existe una causa médica o también de que exista una violación en una mujer con discapacidad. Son aquellas excepciones. Como se plantea la reforma ahora al Código Integral Penal, según nosotros analizamos en
en el informe que remite la comisión, para que se habilite el aborto por violación, tiene que existir dos requisitos. Uno de aquellos es que no se supere las 14 semanas de gestación. Es decir, si no se supera las 14 semanas, según lo que dice el texto, no sería punible esta acción. Pero ahí nosotros también hacemos una reflexión. ¿Cuál es el parámetro para decir que sean 14 semanas, para que sean 15 semanas, para que sean 3 meses o para que sean 9 meses? Entonces, creo que debemos decirle a la mujer, en realidad, a la mujer que también tiene, obviamente, su derecho loable, aquella quien ha sufrido esta agresión que es execrable, el decirle que conforme va la misma reforma al Código Integral Penal, si es que desea hacerse un aborto por violación, no podría exceder de las 14 semanas. Entonces, vamos viendo ahí ese tipo de parámetros que creo yo que tienen que ser legislados de una mejor manera. Creo que tiene que la comisión, sin duda alguna, ahí sustanciar una redacción que sea más puntual, porque también se habla del tema de que no es necesaria una sentencia. Sin embargo, ahí nos ingresamos al plano de la justicia penal, y una sentencia únicamente puede ser el resultado de un proceso penal. Y esto tiene que estar bien establecido, porque la figura de violación está tipificada en el artículo 171 del COIP, y es el acceso carnal, de varios modos, sin consentimiento. Yo no estoy dudando aquí, y les digo a los señores legisladores y a las mujeres, nadie duda de la palabra de una mujer, de que se ha cometido un hecho tan execrable. Sin embargo, creo que en el tema de la legislación nosotros sí debemos tener aquí condiciones más específicas y mejorar la redacción del artículo. Esto de la despenalización del aborto, sin duda alguna, es un tema álgido para todos los ecuatorianos, pero creo yo, colegas legisladores, que en el determinado momento nosotros tendremos que responderle al pueblo ecuatoriano. Cuando votemos, señor presidente, ojalá podamos hacer en esta parte una votación por este artículo específico, para que cada quien pueda responderle a su pueblo y cada quien pueda responderle al juicio de su conciencia. Quienes tenemos una cultura provida, quienes tenemos una cultura de respeto hacia lo que significa las disposiciones y el mandamiento del pueblo ecuatoriano, estamos por el hecho de que se respete la vida desde la concepción. Que el Estado tiene que mejorar ciertos procedimientos, tiene que mejorar, que se tiene que mejorar también el tema de la adopción, tiene que mejorarse. Si hay una persona que de pronto, por este hecho execrable, tiene que tener obligatoriamente a ese niño, el Estado también tiene que darle la asistencia necesaria, porque nadie va a borrar este hecho lamentable que es una violación. Sin embargo, está una vida, y yo he visto, en lo que tiene que ver al diario convivir, que hay muchas parejas que darían lo que sea por tener en sus brazos a un niño, por criar, por adoptar a un niño. ¿Por qué no buscamos, en vez de hablar de la muerte de una vida, en vez de no proteger la vida desde la concepción, por qué no hablamos también que el Estado pueda darle la asistencia a aquellas mujeres? Y si no se quiere tener a ese niño, si no se lo quiere criar, ¿por qué el Estado no busca la forma de viabilizar y ubicarle una familia a aquel niño para que tenga, obviamente, un desarrollo óptimo? Les digo, en el Ecuador hay mucha gente. Un minuto, asambleísta. Hay mucha gente, hay muchas familias, hay muchos compromisos que darían su vida por tener a un niño, por poderlo criar. Y creo que eso también puede y tiene que ser debatido sin miedo en el pleno de esta Asamblea Nacional. Hay muchas mujeres que quisieran y darían la vida por concebir, por tener un niño. Lastimosamente así ha sido la voluntad del Creador, pero creo que nosotros en esta legislatura tenemos una enorme responsabilidad, el preservar la vida desde la concepción y el hacer que nuestra sociedad respete aquella decisión de preservar la existencia humana, que es el mandamiento, creo yo, primario y primigenio que nos entregó el Creador, que nos entregó Dios. Muchísimas gracias, presidente. Gracias. Tiene la palabra asambleísta Byron Valle.